Ley de Monitoreo Telemático, aprendizajes y desafíos de su aplicación como medida cautelar en violencia intrafamiliar y género. Saludamos a las autoridades que nos honran con su presencia el día de hoy. En primer lugar, saludamos al ministro Rodrigo Cerda San Martín, quien preside el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Concepción. Saludamos a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío, señora Lorena Segura y Nostroza. Saludamos a la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer, señora Lisette Boaquerín Patiño. Saludamos a la magistrada jueza del Tribunal de Familia de Concepción, señora Claudia Castillo Merino. Saludamos a la abogada jefa del Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería de Chile, doña Andrea Cifres Pos. Saludamos a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy y sean todos cordialmente bienvenidos. Bien. Para poner en contexto la actividad, debemos señalar a los asistentes que el día 4 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial el decreto número 19 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aprueba el reglamento de la Ley 21.378 que establece el monitoreo telemático en las leyes 20.066 y 19.968. En él se señala que será Gendarmería de Chile la institución encargada de administrar el sistema de monitoreo telemático. Este reglamento busca regular la supervisión mediante monitoreo telemático a través de medios tecnológicos de la imposición de la prohibición de acercarse a la víctima a su domicilio, lugar de trabajo o estudio. Según el reglamento, este sistema deberá permitir, entre otras cosas, identificar la persona sujeta a control y a la víctima, reflejar el posicionamiento georreferencial de la persona sujeta a control de la víctima, alertar a la víctima del acercamiento de la persona sujeta a control a ella, a su domicilio, al lugar de trabajo o estudio, y a las áreas de exclusión que se hayan definido por el tribunal. Informar a la policía la ubicación geográfica de la víctima y de la persona sujeta a control y emitir los informes y comunicaciones a los tribunales correspondientes. Además, el reglamento también indica que se le entregará un dispositivo de monitoreo telemático a la víctima por parte de Gendarmería de Chile, institución que administra el sistema, junto con la información acerca de la medida de protección y sus alcances, recomendaciones para utilizar el dispositivo y las vías a través de las cuales contactarse con Gendarmería por cualquier comportamiento anormal del dispositivo. ¿Cómo ha sido la implementación de esta normativa? ¿Y cuáles son las principales complicaciones que han surgido para la aplicación de estas medidas? Son las temáticas que abordaremos en profundidad en este seminario. Anunciamos entonces a quien abrirá el espacio de diálogo en esta jornada. Daremos la más cordial bienvenida a nuestra primera expositora, a la directora del CERNAC Biobío, señora Lisette Boaquerín Patiño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes asisten a este seminario de aplicación de monitoreo telemático como medida cautelar en violencia intrafamiliar y de género, principalmente con identidad de mujer. En primer lugar, agradecerles la asistencia, pero también agradecerle al Poder Judicial, a través, ¿no es cierto?, del ministro Rodrigo Cerda San Martín, por la posibilidad que tenemos hoy día, particularmente ya que estamos en su casa, y también a Gendarmería por la posibilidad que tenemos hoy de poder irradiar información tan importante en esta temática que nos afecta principalmente a las mujeres y cómo este apoyo de monitoreo telemático viene a brindar una nueva posibilidad de poder resguardar aún más, principalmente en la línea del cumplimiento de medida cautelar, cuando ocurre principalmente situaciones de violencia grave contra las mujeres, el resguardo hacia su integridad física.
Claramente, como institución, sabemos que en el último tiempo, ya desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, los diversos casos de violencia contra las mujeres, que corresponden a todo esto a un porcentaje cercano al 77% de las denuncias de violencia intrafamiliar, sabemos que el poder apoyar aún más las medidas cautelares que hoy día existen, claramente es una necesidad. Comentarles que de los femicidios frustrados y aquellos consumados, en la región del Biobío, un 23% de los casos tenían medidas cautelares. Claramente no fueron respetadas por el agresor. Un 6% de los femicidios que fueron reportados a Cernamec no contaban con medida cautelar. Cuando hablamos de la posibilidad de resguardar aún más la integridad de la mujer, no solamente estamos velando por el apoyo y socorrer, ¿no es cierto?, en su auxilio, el resguardo de su vida, sino que también tenemos que tener claro que el impacto de poder resguardarla también va a poder brindar un soporte importante para los hijos e hijas que convivan en esa situación de violencia. Cuando naturalizamos o normalizamos la violencia, también seguimos perpetuándola en nuestra sociedad. Y claramente, cuando tenemos estas situaciones, buscamos también el poder generar un aporte desde el trabajo que nosotros realizamos particularmente, a poder ir erradicando toda manifestación de violencia en nuestra sociedad. Porque claramente, al normalizarla a esos niños y niñas, no solamente les estamos diciendo que, y probablemente en su edad adulta repliquen, que es normal, sino que también las conductas violentas, erradicarlas en general en nuestra cultura. Por eso hoy estamos convencidas como institución que todos estos trabajos que se están haciendo, particularmente de poder apoyar de manera oportuna y finalmente evitar al máximo la posibilidad de un femicidio frustrado o un femicidio consumado, claramente es un aporte relevante para nuestra sociedad. Decirles también que hoy día en nuestra región del Biobío este año tenemos 14 casos de femicidios frustrados y 2, lamentablemente, femicidios consumados. Claramente no queremos que estas cifras aumenten y es por eso que entendemos también que dentro de nuestro trabajo está el poder coordinarnos con todas las instituciones que sean necesarias para poder brindar finalmente el soporte que las mujeres necesitan. Estamos convencidas de que esta medida va a funcionar y claramente hoy día lo que buscamos es poderles entregar a ustedes el conocimiento a cabalidad del funcionamiento una vez que se haga ya efectivo en nuestra región a partir del próximo año, para poder finalmente, ya sea al momento de atención, pero particularmente en el trabajo que hacen las abogadas y los abogados, el tener conocimiento pleno de su funcionamiento. Así que es por eso agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos que esta actividad reporte, ¿no es cierto?, y sea terminalmente provechosa para todas y todos. Muchas gracias. Con estas palabras de bienvenida, entonces, ahora damos inicio a los paneles de expositores que nos acompañan el día de hoy y comenzará esta exposición la abogada Andrea Cifri Espós, jefa del Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería. Ella está conectada a través de Zoom. La abogada nos hablará sobre los aspectos técnicos y operativos del control con monitoreo telemático en causas en contexto de violencia intrafamiliar. Doña Andrea, bienvenida. Puede hacer uso de la palabra. ¿No escucha? Doña Andrea, ¿no escucha? ¿No escucha, doña Andrea? Doña Andrea.
Doña Andrea, ¿podría reactivar su Bueno, buenas tardes. Perdón, yo no lo he escuchado a ustedes, por lo cual no sabía lo que estaba pasando en la sala, no sabía que me había dado el pase. Agradezco la invitación como la Tecnología de Chile, sobre todo considerando que cumplimos 92 años como institución, y qué mejor que contarles sobre el monitoreo telemático y esta ley 21.378 que inició el 4 de abril de este año a nivel nacional para los tribunales de familia. Nosotros siempre... que además modifica por completo la orgánica de Gendarmería de Chile, que siempre tuvo como concepto principal la seguridad y reinserción, y parte ahora con una visión nueva que es la atención y resguardo de víctimas. Por favor, yo no los veo a ustedes, por si la PPT no llegara a avanzar, les pido que me vayan avisando. La ley 21.378, que se publica en octubre del año 2022 y decreta la vigencia del monitoreo telemático para causas de violencia intrafamiliar en el contexto de la ley 19.968 y de la 20.066, parte el país, y la idea es que a través de un dispositivo de monitoreo telemático nosotros controlemos las medidas de provisión de acercamiento que decreten en esta primera instancia los tribunales de familia. ¿Cómo se viene esta ley 21.378? Como indicamos, como una cautelar que parte con tribunales con competencia en materias de familia, solo respecto de provisiones de acercamiento. Y ya para febrero del año 2023, el 4 de febrero del año 2023, parte la primera etapa en sede penal con las regiones de Valparaíso, Coquimbo y la región metropolitana, para concluir la total implementación de la ley en junio del año 2023, donde entran todos los tribunales de garantía y entendemos también los top que decreten medidas, ya sean cautelares, como provisiones de acercamiento, o en el contexto de medidas accesorias o como suspensión condicional del procedimiento, en la cual se decreta el monitoreo telemático como forma de control o de cumplimiento o como medida accesoria. Una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de relacionar a los dispositivos de monitoreo. Para el caso de las personas sujetas a control, recordar que en esta situación ya no estamos en presencia de condenados, porque en tribunales de familia solo se decreta en contexto de cautelares, por lo cual ahora en relación al demandado o cautelado, pasamos a llamarlo persona sujeta a control o persona sujeta de control. En el caso de la persona sujeta de control, el dispositivo es una tobillera electrónica. A nosotros muchas veces nos han preguntado si hay otros dispositivos que se utilicen para esta medida o para las de penas sustitutivas que nosotros también controlamos, pero la verdad que la experiencia comparada a nivel internacional y las empresas prestadoras de servicios que tienen el servicio de monitoreo telemático acá en Chile, han llegado a la conclusión que el mecanismo de sujeción más eficaz para el control de medidas, como para el caso de violencia intrafamiliar, es una tobillera electrónica. Por lo cual no existen otros mecanismos de sujeción. Hay experiencias internacionales que hablan de pulseras electrónicas que se ubican en la muñeca de la persona, pero su vulneración es muy fácil en atención a que muchos de los usuarios se fracturaban la muñeca para sacarse el mecanismo de sujeción, por lo cual esta tobillera electrónica permite el control 24/7, que es lo que se busca en violencia intrafamiliar, pero a la vez con un mecanismo de sujeción que permita a la persona realizar su actividad diaria sin ninguna complejidad. Esto implica, y esta es parte de por qué el Departamento de Monitoreo Telemático forma parte de lo que es reinserción social en Gendarmería, que la persona puede seguir trabajando, que no hay un desarraigo familiar. Además, bajamos con ello las tasas de criminalización,
porque efectivamente sacamos del ambiente criminógeno a personas que a lo mejor en otras situaciones deberían estar en unidades penales, pero cumplen a través del dispositivo de tobillera. Hago presente que además los equipos para poder ser contratados por Gendarmería de Chile tienen que pasar por procesos de certificaciones que acrediten que no causan ningún problema para la salud de las personas y por otro lado que estas mismas pueden ser utilizadas, por ejemplo, en la pesca. Nosotros tenemos controlados que son pescadores, por lo cual la tobillera puede ser sumergida. Y también en ambientes más hostiles pasa lo mismo, por lo cual se someten a pruebas en específico para el uso de este dispositivo. En el caso del contrato de prestación de monitoreo telemático que Gendarmería suscribió con la empresa licitada, esta tobillera en particular es la que se utiliza, que es una tobillera que tiene varias características, entre ellas el mecanismo de sujeción. La tobillera se adhiere a través de una correa que contiene fibra óptica, lo que nos permite que ante identificar una manipulación o corte de correa. Asimismo, este dispositivo nos permite la comunicación bidireccional, que significa que si la sala de control requiere contactar a la persona sujeta de control, por ejemplo, ante una proximidad con una víctima de violencia intrafamiliar, el llamado telefónico no es a un dispositivo particular, sino que es a la tobillera electrónica, y a su vez la persona sujeta a control también nos puede llamar telefónicamente en caso de alguna incidencia. Respecto de las víctimas, también nos han preguntado si a ellas, y muchas víctimas creen que se les instala una tobillera electrónica. Eso no es así. A las víctimas se les entrega un equipo telefónico por parte de Gendarmería que lo único que tiene es la aplicación de monitoreo. La víctima no puede descargar ningún tipo de aplicación o otra plataforma que no sea la de monitoreo telemático. ¿Qué funciones tiene este equipo? Entregarnos la georreferenciación de la víctima si es necesario y alertarnos ante una proximidad con la persona sujeta a control. Asimismo, a través del botón de pánico en Santiago, y a su vez nosotros como central de monitoreo podemos contactarla telefónicamente con el objeto. Por ejemplo, si hay una proximidad del sujeto de control, ella tome las medidas preventivas de autoprotección. También tiene la característica de que si la víctima por cualquier circunstancia no puede activar el llamado telefónico, puede enviar un mensaje de texto que llega a la central de monitoreo telemático que se encuentra acá en las dependencias de Gendarmería. ¿Cuál es el flujo del control de monitoreo telemático? Para poder ejecutar la acción de monitoreo, lo primero es la solicitud de factibilidad técnica, que está muy bien definida en el reglamento de la ley 21.378, como aquel instrumento que nos permite verificar que se cuenta con factibilidad tecnológica para monitorear tanto a la persona sujeta de control como a la víctima. A diferencia de lo que son penas sustitutivas, acá la factibilidad técnica se visualiza respecto de ambos involucrados, que es la víctima en este caso y la persona sujeta a control, por lo cual la factibilidad técnica tiene que ser respecto de ambos para evitar monitorear respecto de lugares en que en realidad no se cuenta con cobertura GPS o satelital. Efectuada la solicitud de factibilidad técnica, que en este caso la ley la definió que va a ser el tribunal quien solicite a Gendarmería a través de resolución, se elabore la factibilidad técnica, nosotros remitimos al tribunal, tenemos un plazo de 5 días. En general, el departamento de monitoreo trata de hacer, obviamente entendiendo que violencia intrafamiliar es una medida sensible, trata de emitir aquellos informes en un plazo, por supuesto, mucho más breve, siempre y cuando, por cierto, la resolución contenga todos los antecedentes que permitan evacuar el informe de factibilidad técnica. El evacuado del informe de factibilidad técnica, nosotros quedamos a la espera de la resolución del tribunal que ordene el monitoreo, y en base a eso se realiza la instalación del dispositivo a la persona sujeta a control,
la cual se realiza en la persona sujeta a control. Y acá el reglamento nos obliga a que en el caso de las víctimas, la entrega de los dispositivos a la víctima de este teléfono es siempre en el domicilio de la víctima, salvo que la víctima nos solicite, por ejemplo, que la entrega se haga en su lugar de trabajo o en otro lugar diverso, pero se coordina previamente con la víctima, por lo cual lo que se busca evitar es que ni el sujeto de control ni la víctima se encuentren en los procesos de instalación y entrega, y por eso la víctima no concurre al centro de reinserción social de la jurisdicción. Hecha la instalación y la entrega del dispositivo, inicia el periodo de control, que es el periodo que fija el tribunal. En este caso, que nosotros todavía no estamos con tribunales de familia en contexto de cautelares, evidentemente el plazo máximo es de 180 días que se pueden ir renovando, y dentro de ese periodo, si la persona sujeta a control incumple la prohibición de acercamiento, ya sea por proximidad a la víctima o por ingreso al área de prohibición de acercamiento, nosotros dentro del plazo de 12 horas tenemos la obligación de informarlo al Tribunal de Familia en esta primera instancia, siempre que el Tribunal de Familia no se haya declarado incompetente, o al Ministerio Público. Finalizado el periodo de control, efectivamente se procede a la desinstalación. Recordar que nosotros no podemos mantener a una persona sujeta de control más allá del tiempo que el tribunal fijó para la medida. Como yo les indicaba, dentro de la factibilidad técnica, la ley 21.378 define como aquel documento que elabora Gendarmería que da cuenta al tribunal del hecho de contarse o no con las condiciones técnicas para monitorear, y dentro de ello, cuando estamos hablando de víctimas de violencia intrafamiliar, se amplía esta factibilidad técnica cuando el tribunal así lo pide, al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo o estudio, y además al domicilio del ofensor. El reglamento de la ley nos estableció cuáles son los parámetros mínimos que nosotros requerimos para poder elaborar el informe de factibilidad técnica, y dentro de la persona sujeta a control, su nombre completo y RUT, porque efectivamente nosotros debemos verificar al momento de la instalación quién aparece en la resolución judicial, porque no podemos cometer el error, por ejemplo, que por alcance de nombres se instale a un sujeto de control que realmente no se ha decretado la medida. El domicilio, y vamos a ver por qué es tan relevante el domicilio de la persona sujeta a control, y un teléfono o correo electrónico de contacto para poder nosotros hacer las gestiones de comunicación con ellos en el caso de que no lleguen a instalarse el día y hora que fije el tribunal. Respecto a la víctima, también nombre completo y RUT, su teléfono de contacto, recuerden que es vital para nosotros porque tenemos que coordinar con ella para la entrega del dispositivo. Y en muchos casos no tenemos cómo ubicarla después para hacer esta coordinación con la víctima. Las áreas de exclusión, que son las que va a determinar el tribunal, o sea, de dónde va a recaer la prohibición de acercamiento, y ahí algunos tribunales fijan solo el domicilio de la víctima, pero en otros casos fijan además áreas de exclusión, agregan el domicilio laboral o la dirección laboral de la víctima. Y los metros de distancia de acercamiento, de la factibilidad técnica, el resultado pueden ser tres: que sea positivo, o sea, hay posibilidad de Gendarmería de monitorear tecnológicamente las 24 horas del día, tanto a la persona sujeta a control como a la víctima. Negativo, cuando uno o ambos no cuentan con cobertura GPS o satelital en el lugar donde residen. Y factibilidad técnica no recomendable, que es una categoría que se agrega en la violencia intrafamiliar, y en muchos casos es porque el tribunal informa un domicilio muy próximo entre víctima y sujeto de control, o porque efectivamente informan el mismo domicilio. Cuando veamos cómo se genera tecnológicamente la posibilidad de monitorear a una víctima con una persona sujeta a control, van a advertir que es imposible que ambos vivan juntos, porque efectivamente no podrían alertarnos o generarnos ninguna alarma
que nos dé cuenta de que el sujeto de control o la persona sujeta a control en realidad está atentando contra la vida o integridad de la víctima. Esas son efectivamente las tres posibilidades o reportes que a ustedes les van a llegar desde Gendarmería respecto a los resultados de factibilidad técnica en una causa en particular. El periodo de control, que es importante, la instalación del dispositivo se realiza en el Centro de Reinserción Social para el sujeto y en esta instancia nosotros estamos, debido a la rápida implementación de la ley, la empresa proveedora que tiene los dispositivos como la que sustenta las plataformas de monitoreo, genera un proceso de agendamiento a través de Gendarmería, por lo cual hace entrega de los dispositivos y llega el día de la instalación fijada con los dispositivos que se requieren para instalar. Por ello, que nosotros en materia de familia lo que se hizo es que los centros de reinserción social se relacionen íntimamente o cercanamente con los tribunales de familia para dos objetivos. Primero, para ver las agendas ocurra al centro de reinserción social a instalar, y dos, para efectos de nosotros tomar conocimiento si la persona sujeta a control fue notificada o no de la medida por la cual se está decretando el monitoreo telemático, porque efectivamente sin notificación tampoco podríamos nosotros instalar. En el caso de que el día y hora que está fijado para la instalación, la persona sujeta a control no se presente en el centro de reinserción social, nosotros tenemos que informar en esta primera instancia, y después será, por cierto, al Ministerio Público, en esta primera instancia de implementación solo en tribunales de familia, dentro del plazo de 48 horas que la persona sujeta a control no se presentó a instalar. Y en el caso que el Tribunal de Familia mantenga la competencia, nosotros informamos esa no instalación al Tribunal de Familia, y si no, al Ministerio Público para las posibles acciones que el Tribunal o el Ministerio Público determine. En cuanto a la entrega del dispositivo, siempre en el caso de la víctima se hace con posterioridad a la instalación de la persona sujeta a control. No es posible monitorear solo a la víctima. Los sistemas se interconectan entre sí y se vincula la tobillera con el dispositivo de víctima, y eso solo se puede hacer una vez que ya la persona sujeta a control está instalada. Y en el caso, como les decía, de la víctima, siempre se hace la entrega del dispositivo en el domicilio de la víctima, que es algo que nosotros hemos sido reiterativos en las capacitaciones que hemos hecho a nivel nacional, tanto con la ministra Gloria Ana Chévez y que en un montón de capacitaciones que hemos hecho, el hacer entender a las víctimas que esta medida de monitoreo requiere de una acción colaborativa por parte de la víctima. Y en ella va su autocuidado. Y dentro de eso, en esa acción colaborativa, es importante indicarle a la víctima que siempre mantenga su dispositivo cargado, recordar que es un teléfono celular, por lo cual se carga como cualquier dispositivo celular, y que siempre lo porte, que lo porte en todo momento. Muchas veces las víctimas salen de su domicilio y provocar encuentros, y nosotros no vamos a alertarlo. Si la víctima no anda con su dispositivo y se produce un encuentro casual en la calle, por ejemplo, nosotros no vamos a tener cómo alertar, porque el dispositivo de ella nos va a arrojar que está en su casa, pero la víctima anda en la calle. Entonces siempre es muy importante que la víctima porte su dispositivo. Recordar también que el porte con respecto de el que la víctima lleve o no dispositivo es voluntario, por lo cual el tribunal, al momento de decretar la medida, siempre debe pedir expresamente o indicarle a la víctima que expresamente debe señalar si quiere o no quiere portar dispositivo. En general, todos los tribunales de familia, en la misma resolución que decreta el monitoreo, y en muchos casos con mucha antelación, nos indican al momento de solicitar el informe de factibilidad técnica que la víctima dio su autorización expresa para portar dispositivos, y eso nos facilita mucho el proceso a nosotros.
Y en cuanto a la voluntariedad, nosotros instamos a que la víctima siempre se le inste a que use dispositivos para poder además nosotros localizar la georreferencia, provisión de acercamiento, porque por ejemplo, si víctima y persona sujeta a control viven en la misma ciudad, podrían haber encuentros casuales en el supermercado, que fueran al mismo mall y todo, y esas alertas preventivas nos podrían hacer precaver como departamento que puede haber una proximidad entre ellos y alertar preventivamente. ¿Qué es el área de exclusión? Es el espacio físico que determina la resolución judicial o la sentencia en su oportunidad cuando ya entremos en sede penal, al cual el sujeto de control o la persona sujeta a control tiene prohibido acceder. Y dentro de las áreas de exclusión que se fijan en el reglamento, puede ser el domicilio de la víctima, su lugar de trabajo o estudio. En esto hemos tenido algunas resoluciones de tribunales en que fijan más de un área de exclusión, por ejemplo, domicilio, lugar de trabajo y estudio, pero a veces nos incluyen también cafeterías, farmacias o lugares donde la víctima puede o no puede ir regularmente y que escapan a lo que es domicilio, lugar de trabajo y ilusión. Nosotros hemos explicado que no implican una seguridad para la víctima y además impiden la libertad de desplazamiento que tiene la persona sujeta a control. Y lo explico en la siguiente lámina, en la cual tenemos, si se fijan en el círculo central, lo que es el área de exclusión que fijó el tribunal, por lo cual todo el círculo central que hay en la imagen es el área al que el sujeto de control o la persona sujeta a control no puede ingresar. Si el tribunal decreta áreas de exclusión, lugar de trabajo, domicilio, lugar de estudio, vamos a tener que generar, de acuerdo al radio que determine el tribunal, áreas de exclusión del diámetro que el tribunal fije, por ejemplo, 1000 metros. Y si además el tribunal decreta el supermercado donde la víctima va, la farmacia donde la víctima va, en cada una de esas zonas vamos a tener que generar áreas de exclusión también. Ya nos pasó en una situación de que la persona sujeta a control no podía ingresar a la ciudad completa porque el área de exclusión, sumada con toda la cantidad de lugares que se determinaron, impedía que el sujeto pudiera ingresar en esa instancia, impidiendo además que pudiera trabajar, porque tenía que ingresar al área de exclusión porque por ejemplo, su trabajo estaba en el centro. Si la víctima porta dispositivo, no es necesario generar tantas áreas de exclusión. En este caso en particular de la imagen, la víctima nos aparece porque, y dice trazo de víctima, porque la víctima porta dispositivo y por eso nos aparece ella, y él, la persona sujeta a control, también nos aparece. En la siguiente imagen, nosotros tenemos a víctima y persona sujeta a control, ambos están con dispositivo. En el caso de la persona sujeta a control, el halo que se genera alrededor de la tobillera es en un color rosado, y en el caso de la víctima, el halo de protección que se genera alrededor de ella es en color amarillo. Y los movimientos de la víctima y de la persona sujeta a control, en el caso de la persona sujeta a control, están en color verde, que los ven enumerados. Nosotros podemos hacer con eso toda la georreferenciación de cuáles son los movimientos de él, y en amarillo, en un rombo amarillo, están los movimientos de la víctima. Dentro de los dos círculos, al chocarse estos halos, nosotros nos generan una alarma de proximidad. Nosotros queremos aclarar que no es que estemos observando las 24 horas del día a la víctima y a la persona sujeta a control. Y lo doy en un ejemplo clásico. Nosotros hoy tenemos 4.500 personas controladas por penas sustitutivas. Esto no podríamos estar las 24 horas del día observando a esa persona, por lo cual el sistema nos arroja lo que se llama alarmas. Y las alarmas se provocan, por ejemplo, cuando estos halos se rozan,
y en ese momento cae una alarma que indica al operador de monitoreo que en este caso, por ejemplo, hay una proximidad entre la víctima y el sujeto de control. Esta proximidad que se generó en la calle, no en un área de exclusión o de prohibición de acercamiento, y esto nos permite a nosotros precaver y activar anticipadamente los protocolos con carabineros que están suscritos para ir en resguardo de la víctima. Por el contrario, si la víctima no porta dispositivo y este encuentro se hubiera producido en la calle, no tendríamos ni la trazabilidad de la víctima, ni tampoco tendríamos halo de víctima, por lo cual el único seguimiento que tendríamos es de la persona sujeta a control. Y en este caso, si la persona sujeta a control ingresara, por ejemplo, al área que el tribunal definió de provisión, por ejemplo, hacia el domicilio de la víctima. Por eso que nosotros siempre instamos, siendo este un monitoreo de 24/7, siempre instamos a que las víctimas porten dispositivo porque también nos permiten verificar en situaciones de desplazamiento que pudieran darse situaciones de proximidad entre la persona sujeta a control y la víctima. Por ejemplo, mientras ella se traslada desde su lugar de trabajo a su domicilio o al revés, nosotros podríamos alertar al usar ella el dispositivo si es que el sujeto se acerca, por ejemplo, mientras ella está esperando locomoción pública. Como yo les indicaba, nosotros lo que informamos al tribunal son incumplimientos y la obligación como gendarmería es que dentro del plazo de 12 horas se deben informar cualquier incidencia que se provoque con respecto a la persona sujeta a control, ya sea, por ejemplo, que el incumplimiento, por cierto, de la prohibición de acercamiento. En esta circunstancia se informa al tribunal y evidentemente si el tribunal se declaró incompetente y ya cuando entremos en sede penal al Ministerio Público, los hechos ocurridos, la fecha y hora en que se produjo y las actuaciones que realizó Gendarmería con respecto a esto. ¿Y cuáles son dentro de las acciones que realiza Gendarmería? Es la activación del protocolo con Carabineros. A los jueces de garantía tienen cierta cercanía con lo que se llama el protocolo CENCO, porque está en libertad vigilada intensiva, es un protocolo que se actualizó o se hizo un nuevo protocolo en realidad para violencia intrafamiliar y permite o nos obliga a Gendarmería de Chile en caso de que la persona ingrese al área de exclusión o que se acerque a la víctima, recuerden, solo si la víctima tiene dispositivo. Si la persona sujeta a control manipula el dispositivo o este se apaga, nosotros tenemos la obligación como sala de control de activar el protocolo y esto significa remitir a Carabineros a través de correo electrónico el mapa de georreferenciación de donde se encuentra la víctima y el sujeto de control. Además, hacer el llamado telefónico a Carabineros para corroborar que se hace a CENCO a nivel nacional, informando del envío de este correo y si pueden desplegar el mapa y georreferenciarlos a ambos. Y a su vez nosotros realizamos el llamado a la víctima para indicarle que se ponga a resguardo. Si la víctima en ese momento no nos contesta, se trata de insistir a un teléfono particular para ponerla en alerta, indicar que en esta situación el personal del departamento está capacitado y es capacitado permanentemente para actuar en situaciones de crisis, porque los llamados telefónicos que se hagan y las activaciones de protocolo tienen que ser en muy breve plazo, no más allá de 1 minuto y medio tiene que estar activado el protocolo por completo. Eso significa envío de correo, llamado a Carabineros, llamado a la víctima para decirle que se ponga a resguardo. Como nosotros, si ella porta dispositivo, la tenemos georreferenciada, podemos darle ciertas indicaciones de, por ejemplo, que se ingrese a algún lugar cercano, que podría ser un restaurante, que busque resguardo, le damos algunas indicaciones básicas, le informamos que a la vez Carabineros va en procedimiento hacia ella y por otro lado también se llama a la persona sujeta a control y se le llama a la tobillera. Estas acciones en un muy breve plazo y a esto hay que sumar además, y por eso nosotros a veces vemos el tema de las áreas de exclusión y algunos tribunales fijan áreas de exclusión muy pequeñas,
todavía no, esa es la parte solamente de Gendarmería, porque por su lado Carabineros de Chile, al nosotros realizar el llamado telefónico y enviar la georreferenciación, CENCO a nivel central debe remitir a las CENCO regionales y CENCO regionales a su vez, me imagino a lo mejor en mi desconocimiento y pido perdón a lo mejor si no soy exacta en la terminología, remitir al carro policial más cercano, a la unidad más cercana de donde se encuentre la víctima. Por lo cual, los radios de prohibición de acercamiento que fije el tribunal son tremendamente importantes. Hemos tenido áreas de prohibiciones de acercamiento de 50 metros y efectivamente estas áreas de prohibición de acercamiento para el monitoreo telemático tienen que ser eficaces. ¿Y cuando son eficaces? Cuando efectivamente nosotros podemos llegar a activar el protocolo y cuando Carabineros puede llegar en resguardo de la víctima, porque entenderán que en 50 metros de provisión de acercamiento no habría protocolo posible que pudiéramos activar, sobre todo considerando que nosotros podemos medir, de hecho la plataforma de monitoreo mide la velocidad de desplazamiento y los tiempos de desplazamiento entre una persona que anda en automóvil o en bicicleta o caminando, 50 metros no alcanzable de activar. Y por otro lado estaríamos, algo que nosotros instauramos con la ministra Gloria Nachevesi, la falsa sensación de seguridad en la víctima. Y eso es muy relevante. Si efectivamente no podemos activar los protocolos, vamos a dar una falsa idea de seguridad en la víctima, porque ni Carabineros ni nosotros vamos a tener la capacidad de llegar en su resguardo. Dos, el Departamento de Monitoreo genera alarmas preventivas. Nosotros no hacemos contención de víctima al momento de activar el protocolo, porque lo que necesitamos es que Carabineros logre llegar a tiempo en resguardo de ella. Considerando además que el perfil de riesgo considerado para esta ley es solo de agresores de alto riesgo. La PUIR, la pauta unificada de riesgo, determina que solo son agresores. Esta ley va a incluir a perfiles de alto riesgo, por lo cual cuando nosotros tomamos esta medida como Gendarmería, entendemos que la persona, que la víctima está en riesgo su integridad física y su vida, por lo cual no estamos hablando de un ofensor que vaya a maltratar a la víctima simplemente con una violencia psicológica. Estamos hablando de una agresión física grave o la vida de la víctima, por lo cual los protocolos acá son tremendamente importantes. Me voy a permitir solo mostrarles un video para que vean en la práctica cómo se hace el monitoreo telemático, porque a veces cuesta un poco entender cómo se hace, cómo monitoreamos día a día.
Nos comprometemos a compartir el link con la audiencia, si nos deja por interno los datitos y lo descargamos para compartirlo. ¿Me escucha? Doña Andrea. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos dificultades técnicas con el contacto de nuestra expositora. Le agradecemos su exposición, nos ha ilustrado profundamente sobre la materia y vamos a compartir luego el link del video para que sirva para ejemplificar la aplicación práctica de este monitoreo telemático. A continuación, entonces, para proseguir con nuestra actividad, vamos a aprovechar la instancia también para saludar a las autoridades que también nos acompañan, que se nos quedó rezagado en los saludos al inicio. Saludamos cordialmente a don Sebastián Maldonado Soto, director regional del Servicio Nacional de Migraciones. Muy bienvenido. Y también reiteramos los saludos a todas las autoridades que nos han querido acompañar hoy. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo expositor. El segundo expositor estuvo a cargo de la organización de este evento. Él es ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción y además presidente del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Concepción. Ministro Rodrigo Cerda San Martín nos dará a conocer el trabajo que se está realizando en esta materia en la jurisdicción. Bienvenido, ministro. Puede hacer uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera primero verificar si no le faltaba algo por exponer a la expositora de Gendarmería. ¿Quién se está comunicando por WhatsApp con ella? Bueno, si es así, le damos luego la posibilidad de que termine su ponencia. Lo mío es un saludo más institucional desde la Corte de Apelaciones y desde el Comité de Género de esta misma Corte. Contarles que con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que si bien data de 1981 fue fijada para cada 25 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de esta Corte, en conjunto con CERNAMEC, acordamos realizar el presente seminario y me parece pertinente citar algunas palabras de nuestra ministra encargada para la Corte Suprema del mismo comité, quien afirmó recientemente: cada femicidio consumado es una muestra de los errores que pudimos haber cometido las instituciones públicas para evitar su ocurrencia. Esto es una cuestión de Estado que debemos definitivamente atender. En efecto, la igualdad de género es un derecho fundamental que nos corresponde. No constituye una ideología o una moda, sino un deber jurídico cuyos principales obligados somos los jueces y juezas, quienes hemos de proporcionar un escenario de juzgamiento que asegure el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. El derecho a la igual protección sin discriminación implica no solo la exclusión de un trato arbitrario, sino que impone la obligación de considerar las condiciones particulares de desventaja que experimentan las personas que han sido históricamente discriminadas y que se alzan frecuentemente como barreras que impiden o dificultan el acceso a la justicia. Tanto en el sistema universal de derechos humanos como en el sistema interamericano se consagra el derecho de las personas de ser oídas y de contar con recursos judiciales en condiciones de igualdad. Estos derechos conforman el que se ha reconocido como el derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de garantizar a toda persona el acceso a tribunales y a que las acciones que promuevan permitan lograr, entre otros resultados, la protección de las víctimas, el juzgamiento de los responsables y la obtención de una reparación por el daño sufrido. La Recomendación General número 33 del Comité CEDAW sobre el acceso de las mujeres a la justicia subraya que los obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales
o compuestos de discriminación y las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres, en especial en los casos de violencia en razón de género. Para avanzar en este orden de cosas, nuestro Poder Judicial elaboró la Política de Igualdad de Género y No Discriminación en febrero de 2018. Posteriormente, en el año 2019, se constituyó el Consejo Consultivo a nivel nacional y los comités de género en cada Corte de Apelaciones, complementando así la labor que ya efectuaba la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, instalada en el año 2016. Se elaboraron cuadernos de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, un protocolo de actuación respecto de las víctimas, manuales de lenguaje inclusivo, entre otros instrumentos. Algunos de ellos van a quedar a su disposición al final de este seminario. En materia de violencia de género, se ha procurado mejorar la forma en que los tribunales de justicia implementan medidas para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de violencia. No obstante lo anterior, aún se aprecia la existencia de diversas barreras que limitan el acceso a la justicia a las mujeres y niñas que sufren violencia, constituyendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Por ello, hemos reforzado nuestro compromiso tendiente a adoptar medidas para garantizar el derecho comentado en los siguientes sentidos: relevar la importancia de la violencia contra las mujeres como un tema concerniente al Poder Judicial. En segundo término, avanzar hacia una infraestructura adecuada que garantice la seguridad y comodidad de las mujeres víctimas. En tercer lugar, incorporar y fortalecer la perspectiva de género en la formación y capacitación de todas las personas funcionarias del Poder Judicial. Fortalecer también los canales de comunicación con las mujeres usuarias y generar lineamientos nacionales en orden a mejorar el registro de información. La expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados. Refuerza la noción de la violencia como problema más social que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas supervivientes. La violencia en razón de género contra las mujeres se manifiesta en múltiples formas, en diversos ámbitos, del privado al público, incluido entornos tecnológicos, y trasciende las fronteras nacionales en el mundo globalizado contemporáneo. En forma general, la violencia se manifiesta de manera física, sexual y psicológica, e incluye la violencia por un compañero sentimental. Ahí tenemos violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio. La violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. La trata de personas, esclavitud, explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, reconoció la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos, manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Desde la adopción de los distintos instrumentos internacionales, ciertamente hemos avanzado en la dictación de leyes para hacer frente al fenómeno de la violencia en razón de género. Chile ha adoptado medidas específicas para garantizar vidas libres de violencia para todas las mujeres y niñas, pero no es suficiente. Queda mucho por hacer. Seguimos observando mujeres que han sido asesinadas, víctimas de femicidios, de trata de personas, de explotación sexual, violencia sexual, entre otras situaciones, lo que hace necesario mejorar y sofisticar los esfuerzos. Nos parece oportuno recordar las obligaciones que contrajimos al momento de ratificar esta Convención de Belém do Pará. En primer término, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar que los agentes del Estado las cumplan. Actuar con la debida diligencia para prevenir
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores, abolir o modificar normativa y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra las mujeres, establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al debido proceso, asegurar a las mujeres víctimas de la violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación, fomentar el conocimiento y el monitoreo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, eliminando prácticas educativas que refuercen ideas, actitudes o estereotipos sobre hombres y mujeres que perpetúan la violencia contra las mujeres, fomentar la educación y capacitación de agentes del Estado encargados de aplicar la ley y las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres, suministrar servicios especializados para la atención de las mujeres víctimas de violencia, fomentar y apoyar programas de educación que hagan difusión al público sobre la violencia contra las mujeres y ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia que les permita insertarse de manera plena en la vida pública, privada y social. En similares términos encontramos en el año 2018 las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado de Chile y a nivel local lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 20.066. Como podemos ver, desde esos compromisos adquiridos son muchas las cuestiones en las que estamos en deuda y estas actuaciones y este tipo de seminarios lo que busca es debatir y ver qué nos falta y luchar por que ello acontezca. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación vamos a continuar con nuestra tercera expositora. Ella también es de la casa, magistrada Claudia Castillo Merino, jueza del Juzgado de Familia de Concepción, quien abordará los nudos críticos de la normativa y que han complicado la implementación. La magistrada es magíster en Derecho Procesal de Familia y diplomada en Modelo de Complejidad Infantil y Desarrollo de la Infancia. También es integrante de la Comisión de Infancia y Familia y de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Magistrada, puede hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. La exposición que yo les voy a dar en este momento es una mirada totalmente crítica de lo que ha sido la aplicación por parte de los tribunales de familia de la ley de monitoreo telemático. Vamos a empezar con una breve presentación que planteó el Poder Judicial a través de los canales de YouTube de difusión de esta ley. Es cortito, para efectos de no dilatar lo que ya muchos de ustedes, me imagino, se han capacitado bastante con esta normativa para que después empecemos a ver cuáles son los nudos críticos. Esta pauta es un cuestionario estructurado que contiene preguntas
accesoria a la pena en la sentencia condenatoria. En el Poder Judicial estamos trabajando, realizando todos los cambios necesarios, tanto a nivel de desarrollo informático, capacitaciones y de procedimientos al interior de los juzgados para implementar a cabalidad la norma con la finalidad de proteger y garantizar todos los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar en nuestro país. Allá. Bueno, les preferí mostrarles este video, que es el que se difunde, ¿no es cierto?, en redes sociales del Poder Judicial para efectos de hacer un recuento más o menos de lo que es la ley de monitoreo telemático. Y la idea ahora es que... ¿dónde se aprieta esto? ¿Abajo? ¿Al lado? No sé. Ya, gracias. Bueno, la idea es que analicemos ahora la ley de lo que ha sido efectivamente la aplicación práctica en tribunales de familia. La siguiente, por favor. Bueno, lamentablemente esta ley no ha sido lo exitosa que todos queremos que sea, ¿no es cierto? Se han presentado distintas problemáticas para efectos de su aplicación en distintas etapas, ¿no es cierto?, que han conllevado que lamentablemente los tribunales del país sea escasa o nulamente aplicada, ¿no es cierto?, desde que entró en vigencia. Como establece la cápsula, ¿no es cierto?, y lo repetía anteriormente la persona que representa a Gendarmería, los tribunales de familia solamente tenemos esta posibilidad del monitoreo telemático para las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, no como posteriormente serán los tribunales de garantía, que es para monitorear, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento o una sentencia con medidas auxiliares. O sea, se parte de la base, ¿no es cierto?, de acuerdo a los estudios que se hicieron al implementar esta ley en el Parlamento, ¿no es cierto?, en la sala de discusión, que efectivamente la violencia intrafamiliar en tribunales de familia tiene una menor entidad que en garantía y por tanto no sería necesario este monitoreo telemático en una sentencia para cautelar, ¿no es cierto?, medidas accesorias o en una suspensión condicional del procedimiento, así en una cautelar. Los nudos críticos, bueno, empezamos por la pauta PUIR, ¿no es cierto?, que es la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, que esta pauta está basada en un protocolo que efectuó el Ministerio Público ya el año 2016, que son preguntas estandarizadas, ¿no es cierto?, que efectúan las policías, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o, en su defecto, el Consejo Técnico, que arrojan, en definitiva, el riesgo que implica una denuncia de violencia intrafamiliar. O sea, la idea de esta pauta es sacar la subjetividad, ¿no es cierto?, de la persona que toma la denuncia para efectuar matemáticamente entonces un riesgo. Las preguntas van desde la relación que se tiene con el agresor, ¿no es cierto?, en este caso solamente es para las parejas, cónyuges, exparejas, excónyuges o personas que tengan hijos en común. Por ejemplo, si el denunciado tiene denuncias anteriores, si han habido amenazas, ¿no es cierto?, si hay consumo de drogas, la percepción de riesgo que se tenga la víctima, por ejemplo, si hay una situación de embarazo, enfermedades graves, etcétera. Aquí el primer nudo crítico que nos encontramos es que, por ejemplo, no en todos los partes policiales, que son la mayoría de las causas de ingresos de violencia intrafamiliar en tribunales de familia, vienen aplicados con la pauta PUIR. Hay muchas comisarías que todavía aplican un cuestionario que se hacía antiguamente, que también era una forma de evaluación de riesgo, pero no es la pauta propiamente tal. Por tanto, no viene como sumatoria que nos permite, se supone que objetivamente, determinar si que efectivamente es un riesgo bajo, medio o alto. Entonces hay que entrar a interpretar. Y aquí el problema es que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que se establece en la ley, en el reglamento y las capacitaciones que se hicieron, es que se supone que si las policías no aplican esta pauta PUIR, la debe realizar el Consejo Técnico en el tribunal. Entonces ya nos encontramos con una primera problemática, que sería la revictimización o victimización secundaria de la víctima en tribunal, al tener que volver a interrogarla respecto de las situaciones de riesgo y evaluar, ¿no es cierto?, las medidas cautelares que eventualmente se van a aplicar. Primer problema. Bueno, si es que efectivamente no vienen con la pauta PUIR o efectivamente nadie interrogó a esta persona, porque a veces las denuncias no necesariamente las hacen las personas en policías, ¿no es cierto?, o en el tribunal, sino que vienen, por ejemplo, de otras instituciones como los consultorios, los hospitales, hay denuncias de terceros que no vienen aplicadas con la pauta PUIR o con una demanda. Bueno, se tiene que citar el Consejo Técnico, se supone que hay una audiencia previa para hacer la evaluación.
Aquí nos encontramos con el problema práctico de la sobreagenda de los tribunales de familia, que post-pandemia ha aumentado de sobremanera. No tengo datos precisos en este momento, pero efectivamente se puede indagar que el aumento de causas por violencia intrafamiliar y medidas de protección ha aumentado por sobre el 50% en la mayoría de los tribunales de familia del país, y por lo tanto la disposición, ¿no es cierto?, del recurso humano, que es el Consejo Técnico, es muy escasa. Ya, si se logra hacer esta audiencia previa, la persona va al tribunal. No en todos los tribunales también están los elementos físicos, digamos, de infraestructura para efectos de dar privacidad, ¿no es cierto?, a la persona que va a denunciar, para efectos de hacer todo este tipo de preguntas y que puedan brindarle una contención necesaria, por lo que generalmente en muchos de los tribunales esta pauta ya se hace en audiencia, o sea, ha pasado bastante tiempo desde que se efectúa la denuncia para aplicación de pauta y el monitoreo de una eventual medida cautelar. Bueno, aquí les describo básicamente, ¿no es cierto?, los elementos que se tienen para efectos de la pauta PUIR, que ya les comentaba, ¿no es cierto?, relación con el denunciado, el hecho que se denuncia, si hay intentos de golpe, uso, amenaza con arma, amenaza de muerte, de la persona que denuncia, consumo de alcohol, drogas, trastorno psiquiátrico, antecedentes anteriores de violencia intrafamiliar, antecedentes de la vida con la persona denunciada, si hay proceso de separación, celos excesivos, golpes a otros miembros de la familia o menores de edad, antecedentes de la víctima, la propia percepción del riesgo. Entonces, con todo esto saca el riesgo, ¿no es cierto?, o los elementos, ¿no es cierto?, que nos pueden determinar, calificar la situación de riesgo como vital, alto, medio o bajo. Bueno, tal como se explicaba antes, se supone que la medida de monitoreo telemático está para causas que tienen riesgo alto. Entonces, aquí nos implica otro nudo crítico, que en la generalidad de las ocasiones, cuando estamos con causas de riesgo alto, o sea, que han habido amenazas de muerte, riesgo vital, causas anteriores, ¿no es cierto?, consumo de drogas, nos encontramos generalmente que son causas que los tribunales de familia nos vamos a declarar incompetentes para seguir conociendo, ¿no es cierto?, de esta causa, porque van a constituir delito y necesariamente deben ser derivados los antecedentes al Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, claro, se decreta el monitoreo, incompetencia del tribunal, Ministerio Público. Y aquí, de distintos sondeos que, bueno, efectué con colegas de distintos lugares del país, a través de las comisiones, ¿no es cierto?, a las cuales pertenezco, se han podido establecer que hay diferencias en cuanto a los criterios de aplicación. Por ejemplo, el Tribunal de Familia de San Miguel, me comentaban los colegas que lo que hacían ellos para decretar el monitoreo y poder controlar después, ¿no es cierto?, el monitoreo telemático, es que retenían la competencia. No obstante, que estábamos ante causas, ¿no es cierto?, que constituyen delito y que efectivamente la ley ordena que uno inmediatamente debe remitir los antecedentes. La otra problemática que nos encontramos es que al ser delito, la ley establece, ¿no es cierto?, que es el Tribunal de Familia el que debe hacer el control, pero hay dudas respecto a los magistrados que si nosotros ya nos declaramos incompetentes, ¿cómo vamos a controlar algo que ya no está dentro, ¿no es cierto?, de nuestro conocimiento y que debe ser remitido al Ministerio Público? Bueno, aquí otro punto crítico es la factibilidad técnica. Se supone que ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra medida cautelar decretada, que están todos los elementos para efectos de decretar el monitoreo telemático. Se remite a Gendarmería de Chile, quien dentro de 5.º día debería remitir el informe de factibilidad técnica. Y si hay problemas, ¿no es cierto?, esta factibilidad técnica, bueno, la ley vuelve a Carabineros y dice que Carabineros debe supervisar el cumplimiento de la medida cautelar, tal cual funciona hasta el día de hoy. Y también se pone el antecedente que si que hay un informe antiguo, este puede tener validez hasta 6 meses, ¿no es cierto?, respecto de la factibilidad técnica. Aquí es donde mayor cantidad de problemas se ha encontrado, bueno, no obstante toda la exposición que hacía la persona de Gendarmería, es que la aplicación por problemas de factibilidad técnica o la inaplicación de la ley por problemas de factibilidad técnica es aberrante, digamos, porque tal como también se expresó en reuniones o en capacitaciones, la mayoría de las causas de violencia intrafamiliar, por lo menos que estaban en conocimiento de tribunales de familia, dependen mucho también de los territorios en que estos sean cometidos. Por ejemplo, en lugares rurales o lugares, ¿no es cierto?, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay hacinamiento o personas que viven en un mismo terreno, es imposible, porque lo que explicaba ahí el tema del metraje. Entonces, por ejemplo, personas que viven en un mismo terreno, no puede haber factibilidad técnica. O donde no hay señal de internet, no hay factibilidad técnica. Entonces son una serie de elementos que reman en contra de la aplicación de esta medida y que han ido conllevando a que efectivamente de 1 o 10 causas, ¿no es cierto?, que se mandan a Gendarmería, el informe llega con resultado negativo.
Bueno, ahí yo les había puesto un link muy, muy largo, así que no lo voy a mostrar ahora, pero en definitiva el que lo quiera ver, hay un reportaje que es del mes de agosto de este año de Canal 13 respecto a de la aplicación, ¿no es cierto?, de las tobilleras en Santiago, y que no ha sido el resultado deseado. Bueno, aquí lo que les comentaba antes también, por la audiencia de seguimiento. La ley establece que el Tribunal de Familia, decretado el monitoreo telemático, ¿no es cierto?, de la medida cautelar, debe citar a una audiencia de seguimiento en el plazo de 90 días de oficio. Entonces aquí el PUIR, ¿no es cierto?, arroja riesgo alto, incompetencia del Ministerio Público, y nos encontramos con el tope, ¿no es cierto?, ¿por qué el Tribunal de Familia? En definitiva, la causa ya salió de la competencia y en 90 días se supone que ya debiera haber ocurrido algo, ¿no es cierto?, con la investigación, si estamos ante una causa, ¿no es cierto?, de grave riesgo en el Ministerio Público. Entonces también eso genera que una inconsistencia en cuanto al seguimiento de la medida. Esto ha conllevado que algunos tribunales, también por sondeos particulares que he hecho yo, no decreten el monitoreo, sino que se declaren incompetentes con sugerencia al Ministerio Público que ellos lo hagan presente y lo decretan allá. Entonces, estas situaciones de poca claridad de la ley también conllevan a la no aplicación, ¿no es cierto?, de esta medida. El otro problema que nos encontramos en los casos que hay factibilidad técnica, que está la orden y se puede decretar, es la voluntariedad, ¿no es cierto?, de la puesta del elemento propiamente tal. El artículo 20 de la ley del reglamento, bueno, establece que dentro del plazo que el tribunal indique, no fija plazo, la persona sujeta a control debe presentarse voluntariamente a Gendarmería, ¿no es cierto?, al centro de reinserción social que corresponda a su territorio, a que se instale el dispositivo. Pero, sin embargo, la ley ni el reglamento establecen ningún tipo de apercibimiento o método compulsivo de puesta del dispositivo, ¿ya? Porque no es una medida cautelar, es el control de una medida cautelar, ¿no es cierto? Nosotros la ley en el artículo 94 de la Ley de Tribunales de Familia nos faculta como jueces de familia cuando un individuo incumple una medida cautelar, en este caso la prohibición de acercamiento, de, ¿no es cierto?, cumplimiento compulsivo de ingresarlo a un arresto, ¿no es cierto?, en el centro penitenciario hasta por 15 días para efectos de sanción o apercibimiento del cumplimiento de la medida cautelar. No así la colocación del dispositivo. Como no es una medida cautelar propiamente tal, el tribunal no tiene cómo forzar a esta persona, ¿no es cierto?, que se supone que tiene un PUIR alto, insisto en eso, que es grave, que es de riesgo, a la instalación del dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo único que nos queda en definitiva? Desacato, Ministerio Público, y seguimos llenando de causas de desacato al Ministerio Público, que todos sabemos lo que pasa con las causas de desacato, el éxito que tienen no es muy alto. Bueno, básicamente es eso, ¿no es cierto?, que un análisis de lo que lleva hasta el día de hoy la ley. A mi gusto, nos hemos llenado de buenas intenciones, en la práctica no ha sido muy efectiva. Son pocas las causas, ¿no es cierto?, que se han decretado y lamentablemente, bueno, de la efectividad técnica y de la aplicación no ha sido exitosa. Así que espero que con la práctica más adelante en la jurisprudencia que se vaya generando se puedan hacer las modificaciones o aclaraciones, ¿no es cierto?, en la ley para que no quede a la mera interpretación, ¿no es cierto?, de nosotros los jueces de los elementos que hay que guiar o de quién debe hacer los seguimientos o de cómo efectivamente, ¿no es cierto?, se pueda compeler a una persona que se supone que es un riesgo vital para otra a poder usar este dispositivo y la aplicación de la ley sea exitosa. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su exposición. A continuación daremos la palabra a nuestra primera expositora, que ha retomado el contacto, tuvo problemas de conexión y nos ha pedido precisar su ponencia para poder aclarar algunos puntos. Le damos la palabra entonces a la señora Andrea, ¿está por ahí? Puede abrir su micrófono. Daremos la palabra a nuestra primera expositora, que ha tomado el contacto, tuvo problemas de conexión y nos ha pedido prestar su ponencia para poder aclarar. Le damos la palabra a la señora. Gracias. Sí, gracias. Sí, la verdad que ha sido difícil la comunicación.
ha sido difícil un poco la comunicación, pero agradezco este tiempo. Alcancé un poquito a escuchar la ponencia de la magistrado. En cuanto a algunos nuevos críticos, no pude escucharlos todos. Y efectivamente nosotros no tenemos una visión tan negativa de cómo se ha estado dando el monitoreo. Como nosotros tenemos la visión a nivel nacional, la cantidad de factibilidades técnicas positivas superan por lejos la cantidad de factibilidades técnicas negativas o en las cuales no se ha podido decretar el monitoreo. La mayor cantidad de factibilidades negativas o no recomendables se ha dado porque el tribunal informa mi persona sujeta a control y mismo domicilio para la víctima. Sin salida del hogar común, aclaro, sino que nos informan y nos solicitan IFT sobre mismo domicilio. Y efectivamente no es eficaz un monitoreo donde ambas personas viven juntas, porque no vamos a tener la capacidad de determinar si efectivamente en esa instancia la persona sujeta a control agrede a la víctima. Eh, Otra de las precisiones que queríamos hacer, y vi que también la magistrado nombró el reportaje que se dio en Canal 13, donde tuvimos la situación de una víctima que indicaba que se le llamaba mucho telefónicamente o que Carabineros activaba. Efectivamente, tenemos víctimas. La mayor experiencia que hemos tenido últimamente con la situación de víctimas monitoreadas ha sido el hecho que las víctimas al inicio del monitoreo se muestran muy colaborativas con la medida, pero al pasar de los días o al pasar del tiempo caen en un tema que es recurrente y lo ve el CERNAMEC y lo ven tribunales y lo advertimos nosotros también, el círculo de la violencia. La víctima o genera proximidades intencionales a la persona sujeta a control o no porta su dispositivo y nos hemos encontrado ya con dos personas sujetas a control que han sido detenidas en que fueron encontrados juntos con la víctima, pero se da en una sujeta a control e indicando que ella en realidad solo quería darle un susto a la persona sujeta a control y que en realidad no le interesaba la medida. Hemos tenido víctimas que han perdido el dispositivo, víctimas que lo dejan en su lugar de trabajo y se van a su domicilio y hemos tenido que activar protocolo porque él se ha acercado y no sabemos si es que efectivamente la víctima está en su domicilio o no. Para eso son los mayores nudos críticos que hemos tenido nosotros y contrario a lo que quisiéramos, hemos presentado varias víctimas bien refractarias finalmente y muchos de los tribunales han determinado dejar sin efecto el monitoreo, pero más que nada por la cantidad de incidencias que genera la víctima. Eh, y en esa circunstancia entendemos que hasta ahora, eh, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Chile ha sido el único país que ha tenido experiencia exitosa en monitoreo telemático de víctimas de violencia intrafamiliar. Recordar que en Argentina la ley duró una semana porque la víctima lamentablemente y sus hijos sufrieron violencia intrafamiliar que terminó en la muerte tanto de la denunciante como de sus hijos, por lo cual la medida no aplicó en el caso de Argentina, pero en Chile ha sido exitosa, ya estamos desde abril, y a nivel nacional ya tenemos una cantidad importante de monitoreados víctimas y sujetos de control, eh, con todas las experiencias. ¿Cuáles son nuestras principales? Tenemos alta cobertura satelital y de GPS en el país, pero nuestra mayor problemática son aún zonas rurales o de cordillera o en aquellos lugares, por ejemplo, de personas que trabajan en minas en el norte. Para nosotros, efectivamente, esos traslados a veces nos hacen perder señal, pero siempre retomamos. Eso solamente, no sé si hay otras inquietudes. De mayor manera
la libertad ambulatoria del sujeto a control. Desde esa perspectiva, al compartir, al ser un agravamiento de la medida cautelar, podría compartir la naturaleza cautelar de la medida que agrava, si uno lo pudiera ver de alguna manera desde la perspectiva jurídico-procesal. En cuanto a lo que no se ha mencionado acá, que son los requisitos del artículo 92 bis de la Ley de Tribunales de Familia, de esta medida adicional de supervisión, yo tengo algunas cuestiones adicionales a plantear. Como esto tiene que ver más o se aproxima más al tema de índole penal que familia propiamente tal, no es una cuestión de violencia habitual o derechamente violencia de género penalizada, los requisitos, y va vinculado al planteamiento anterior, es una intensificación de medida cautelar. Los requisitos de procedencia de la medida te muestran también que es más cautelar que una mera supervisión inocua o inocente que no permita, en definitiva, aplicar alguna otra medida alternativa para el cumplimiento de la misma. La primera, pero voy sobre los requisitos. Para fijar la cautelar en sí, la prohibición de acercamiento, no se describían anteriormente mayores requisitos para decretarlas, incluso se decretaba expresamente sin necesidad de formalización. Una medida cautelar sin formalización tiene un déficit de contenido para chequear un presupuesto material a modo de medida cautelar. En principio y por regla general, en materia de medidas cautelares, toda medida cautelar debe tener un presupuesto material. Entonces, si se trabajaba automáticamente, había una seria vulneración a la libertad ambulatoria de la persona afectada por la medida de control, porque no se estaba determinando o bastanteando la viabilidad de la imputación que se estaba realizando. Acá, con la medida de sujeción, recién se controla, porque lo que se exige es la existencia de uno o más antecedentes que permitan presumir fundadamente, incluso se ensaya un estándar. Un mal estándar porque no es preciso, pero a lo menos se ensaya un estándar a la luz de ciertos presupuestos materiales que dicen existencia de uno o más antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado ha cometido el hecho que se le imputa. A y B del artículo 140 del Código Penal si uno quisiera llevarlo allá, para solo intensificar o aplicar esto. Y luego la letra B dice existencia de antecedentes suficientes que permitan al juez considerar que la supervisión mediante monitoreo es necesaria para resguardar la seguridad de la víctima o de la familia. Allá un presupuesto material en la letra A, en la letra B, prevenir un riesgo. En la letra A estoy mirando hacia atrás, retrospectivamente, y lo que tengo que tratar de establecer es un hecho pasado en base a ciertos antecedentes. Cuando en la letra B me llama a predecir un riesgo, entonces tengo otros problemas. Problemas que tienen que ver con cómo predigo con algún nivel de certeza ese riesgo y lo que dice es antecedentes suficientes. Luego la letra C pudiera solucionarte en parte ese déficit cuando te exige que a través de la aplicación de la pauta se determine un riesgo alto. Esto es muy extraño en la forma como se regula, porque acaso tengo que primero ver para decretar la cautelar base bajo requisitos muy distintos y bajo una pauta de riesgos del artículo 7 de la ley 20.066 que trabaja sobre el concepto de peligro inminente, la aplicación de la prohibición de acercamiento. Y luego cuando intensifico, entonces aplico otros requisitos que son mucho más exigentes. Entonces, decir que no es una cautelar me parece que no es tan así desde los requisitos que son necesarios para imponerlas. Entonces, no veo que el problema vaya ciertamente por ahí. Eso. Y está abierta las preguntas para que puedan hacerlas a quien ustedes quieran dirigirla. La mano, por favor.
Hola a todos los expositores y a todos los presentes. Mi pregunta, no sé si se ha visto en los casos en los que ha tenido aplicación igual la ley de monitoreo telemático, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las denuncias cruzadas? Porque igual es algo que se da mucho. Las dos CEs, tanto en sede familia como en sede penal, y supongamos que nos encontramos con dos denuncias que ambas son con riesgo alto, que no es posible que se pueda declarar una incompetencia porque no todas las denuncias de riesgo alto, y lo hemos visto igual en los centros de las mujeres en nuestra práctica, son derivables por incompetencia, debido a que no todas son un posible delito, sino que hay otros riesgos que sí otros hechos que sí permiten que se configure la situación de riesgo descrita en la ley. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se topan con un caso como ese? En este caso no habría factibilidad técnica, no sé si ha ocurrido en la práctica. Bueno, en la práctica yo podría dar fe de lo que ocurre en el Tribunal de Familia de Concepción, que no es un tribunal pequeño, estaba en una zona urbana y de acuerdo a lo consultado con mis colegas, la ley prácticamente no se ha aplicado. Hay 3 o 4 casos, ninguno de ellos violencia cruzada, y en todos los casos son violencia grave. Todos los casos el Tribunal de Familia se ha declarado incompetente, porque no amerita que el tribunal conozca, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de amenazas de muerte, de lesiones, ¿no es cierto?, casos que no debieran haber llegado en motivo alguno al Tribunal de Familia, que hay veces que efectivamente ante la urgencia de la aplicación de medida cautelar, como los requisitos que se necesitan para aplicar una medida cautelar de esta naturaleza en sede penal son mayores, el tema de la audiencia, ¿no es cierto?, y otras cosas, se recurre a familia para efectos de la rapidez de la aplicación de la cautelar, pero el tribunal nunca va a ser competente. Por tanto, lo que tú dices, violencia cruzada, cuando hay denuncias cruzadas, por lo menos el tema monitoreo telemático yo no lo he visto. Yo haría ahí una distinción. Si bien el legislador chileno no ha querido darle denominación de violencia de género y la mantiene escondida en la violencia intrafamiliar, yo separaría la situación de la mujer víctima del hombre víctima. En el evento en que ambos sean delictuales, el varón sigue el régimen general, medidas cautelares generales eventualmente si concurre, pero no en ningún caso un monitoreo telemático, y a la mujer solamente le aplicaría porque tiene que ver con un grupo vulnerable, y para esa consideración el hombre no lo es. ¿Me escuchan? Consuelo Díaz del Centro de la Mujer de Los Ángeles. Yo tengo una pregunta para la jueza, para la magistrada. En Los Ángeles yo tengo entendido que no se ha aplicado la ley de monitoreo telemático, entonces me causa la duda de en estos 4 casos que lo han hecho y cuando se han declarado incompetentes, ¿ustedes no siguen viendo esta audiencia que se hace a los 90 días? ¿O cómo lo hacen en la práctica? No se ha llevado en la práctica todavía. Ya. Yo, de esos 4 casos, 2 los he visto yo y son muy recientes, hace 2 semanas. Los 2 me declaré incompetente y efectivamente eran 2 casos dentro de la exposición que yo hice que no cumplían ninguno de los requisitos, porque eran denuncias de terceros que venían, uno de un CEFAM, otro del Hospital de Irquén, sin pauta PUIR, denuncia de tercero, en que la víctima tampoco quiere ser ubicada porque hay otros elementos, ¿no es cierto?, por ejemplo, causas penales de las víctimas, temas de drogadicción que se tratan de esconder, entonces no fue posible contactarlas por parte del tribunal, por tanto se hizo una presunción de pauta PUIR por parte del Consejo Técnico, tendría la gravedad de los hechos que se denunciaban y la revisión del sistema, y se decretó la factibilidad técnica, y en esa etapa estamos, digo, pero no ha habido un control. Ahora, efectivamente, si tú me preguntas a mí, como aún no entra a regir el tema, ¿no es cierto?, penal del monitoreo telemático, esto es una percepción personal mía, yo creo que nosotros debiéramos hacer el control, porque todavía ellos no lo aplican, digamos. Pero igual es extraño que nosotros estemos controlando una causa que no sabemos en qué estado está la investigación en el Ministerio Público, si hay una formalización, si se ha avanzado. Entonces resulta un poco contradictorio, pero es eso. Y magistrada, en ese caso, usted señala que de cierta manera lo hizo como de oficio, no porque se lo solicitara, no sé, o que viniera solicitado dentro de este informe del CESFAM, sino que también lo hizo como de oficio, atendiendo los factores de riesgo que se señalaron en la denuncia. Claro, porque en definitiva se cumplían con todos los requisitos. Había una presunción del hecho, sí,
porque venía de una denuncia de una institución pública, hay gravedad, ¿no es cierto? Sí. Entonces se cumple, pero no estaba técnicamente bien determinado el caso como lo establece la ley para efectos de aplicarlo. Ya. Muchas gracias. Complementando lo que dice Claudia, yo comparto que es raro que el tribunal que se declare incompetente haga en definitiva el seguimiento y defina la suerte de esta intensificación que es el monitoreo telemático. Entonces, se me ocurre mejor, o más bien, que sea el Ministerio Público el que tome el relevo y haga las solicitudes respectivas para que el juez de garantía o la juez de garantía competente sea la que realice la evaluación. En todo caso, el Ministerio Público tiene competencia para decretar medidas cautelares sin formalización también. El problema es que no tiene para decretar el monitoreo, pero aquí el monitoreo está decretado. Entonces tiene que ver solamente con el tema del seguimiento. Dentro de las indagaciones que he hecho, por ejemplo, con las colegas del Centro de Medidas Cautelares, que en Santiago es donde más se ha aplicado, ¿no es cierto?, la ley de monitoreo telemático, y hay muchos más casos que en otras partes del país. El fenómeno que ha ocurrido allá, lo que me comentan, ¿no es cierto?, las colegas de allá, es que ninguno de los ¿no es cierto?, acusados o denunciados ha ido a colocarse la tobillera, ninguno. Entonces se decreta la factibilidad técnica, se les cita, no van, se decreta el desacato, entonces como ya hay desacato, todo se pasa a Fiscalía y como que ya no, aquí ya no pasa nada porque hay incompetencia y hay desacato, entonces ya nosotros no vamos a controlar nada más. Eso es lo que están haciendo en el centro cautelar, medidas cautelares. Ya. Acá, buenas tardes. Vinculado con lo último que estaban diciendo, ¿qué pasa cuando, claro, se deriva el caso a Fiscalía por incompetencia, pero lo que me tocó ver fue que iba con la instrucción de la instalación, se dio la hora por Gendarmería, pero no asiste el agresor y, claro, se le da una nueva citación y nuevamente no asiste. Entonces se informa al Tribunal de Familia, pero quedó, claro, se toma conocimiento, pero queda ahí. Entonces, ¿qué hacer en este intertanto que queda la causa como en el aire, mientras Fiscalía comienza todas sus gestiones y el Tribunal de Familia ya llegó como hasta ahí? O sea, la situación es compleja, ciertamente. El Tribunal Penal tiene mayores herramientas para despachar una detención frente a la no colaboración con la aplicación, en definitiva, o el avance del procedimiento. Familia tendría que recurrir a normas generales frente a la incomparecencia a una actuación que tiene que ver con el contexto del cumplimiento de una resolución judicial, y solo se me ocurre despachar una orden de arresto para el efecto del incumplimiento de la orden. Gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Carolina Tapia, abogada del Servicio Nacional de Migraciones. Y me gustaría hacerle una consulta a la colega de Gendarmería. En ese contexto, entonces, como nos señala la magistrada, que muy pocos infractores en la región metropolitana han acudido a Gendarmería a colocarse el dispositivo. ¿Cuál es el éxito, entonces, que usted nos refiere hoy en día del monitoreo? Porque si bien es cierto, si la magistrada maneja estas cifras, también me gustaría saber la efectividad que tiene en cuanto al monitoreo o el seguimiento que después sigue en razón con Carabineros, si se habrá creado alguna patrulla o comisión especial dentro de Carabineros, porque entiendo que Carabineros tampoco no da abasto si anteriormente existían estas medidas y Carabineros también les costaba llegar por la alta demanda. ¿Qué diferencia tiene en que se le ponga una tobillera al infractor con que llegue más rápido Carabineros a acudir a la víctima? Hay que esperar, que tiene un desfase la comunicación.
A ver, contestando en el contexto, y a lo mejor yo voy a dar algunas luces de lo que ha sido la experiencia, a nivel nacional, porque nosotros tenemos un poco el nivel global de lo que ha sido la implementación con todos los tribunales de familia. Y dentro de este limbo que ustedes hablan, las no instalaciones. Deme un segundo porque estoy con un celular, los escucho a ustedes y por otro lado les contesto por un computador. En el contexto de esto, lo que nosotros hemos visto como experiencia, que los tribunales de familia, en los casos de no instalación, en que el sujeto no va, Gendarmería no tiene cómo compeler al sujeto de control que asista. Nosotros informamos la no instalación. Algunos tribunales han decretado el arresto de la persona sujeta a control y que con carabineros concurra con él al centro de reinserción social para que se realice la instalación. Esa ha sido una forma que se ha salvado la situación para compeler a que el sujeto lo haga, porque como Gendarmería no tenemos herramientas legales que nos hagan tomar acciones en contra de esa persona. Respecto a la experiencia exitosa, lo que debo indicar es que a la fecha de la cantidad de personas monitoreadas, y acá quiero agregar que nosotros, y lo hablamos mucho con la ministra Gloria Ana Echeverría en su oportunidad, y así lo entendió también la excelentísima Corte Suprema, esta ley 21378 no se fija solo para el contexto de violencia de la mujer, en contra de la mujer. Y es tanto así que algunos tribunales de familia han decretado esta medida cautelar en contexto de la ley 2378 para abuelos en que es un hijo y que las personas cauteladas eran ambos padres. Entonces, y de todas esas instalaciones que hemos llevado a cabo de personas sujetas a control, en todas ellas nosotros hemos tenido la capacidad de reacción necesaria y hemos prevenido varias acciones con carabineros. Efectivamente, ninguna de las dotaciones ni de Gendarmería ni de Carabineros podría ser a lo mejor lo suficiente para poder abarcar todas las situaciones que se van a dar en una circunstancia, pero efectivamente de la cantidad de monitoreados que tenemos hoy y de las cantidades de veces que nosotros hemos tenido que activar el protocolo SENCO, en todas ellas circunstancias Carabineros ha sido capaz de llegar reactivamente y llegar en resguardo de la víctima. ¿Cuál es la función de Gendarmería? Alertar preventivamente. ¿Por qué se instala una tobillera? Porque esa tobillera nos permite saber el geoposicionamiento del sujeto y si hay una proximidad, nosotros podemos alertarlo antes de que el sujeto llegue siquiera a acercarse a la víctima. Y eso nos da el tiempo suficiente y le da el tiempo suficiente a Carabineros. Hoy una prohibición de acercamiento pura y simple, como las que conocemos, no da ninguna seguridad porque efectivamente no sabemos dónde está el sujeto, no sabemos dónde está la víctima. Hoy con monitoreo nos permite saberlo, alertarlo y avisar preventivamente a Carabineros para que ellos alcancen a llegar. De ahí la importancia de los radios de prohibición de acercamiento, porque también efectivamente Carabineros no va a llegar en 30 segundos, pero sí en un radio de 1000 metros, que a lo mejor son 2 o 3 cuadras, sí se alcanza a activar el protocolo y sí se ha logrado detener ya de los monitoreados actuales. Tenemos varios que han pasado detenidos y evidentemente han iniciado causas por desacato. Pensado también desde el punto de vista que acá hemos reflexionado que el monitoreo telemático o los presupuestos procesales para su declaración, ya lo señalaba la encargada de Gendarmería, hablaba de una situación de violencia grave vital, por lo cual claramente se ocupa como respaldo la PIUR, que es la pauta unificada de riesgo, y que también todos los que trabajamos en esto nos damos cuenta que la pauta unificada de riesgo, cuando las preguntas son abocadas principalmente a situaciones que van a revisten el carácter de delito, porque son o situaciones de violencia física o situaciones de amenaza, las 11 preguntas, si no me equivoco, las 12 preguntas que tiene la pauta. ¿Cómo eso lo podemos, o el margen que se
tenemos procesalmente para unificarlo con las situaciones de riesgo, por ejemplo, del artículo 7º de la ley 20.066, pensando en una situación de violencia psicológica, pero una persona que se encuentra en situación de embarazada, en donde el JEP, en este caso, tiene alguna dependencia, lo cual claramente son situaciones de riesgo y la calificación es una presunción de riesgo legal. Entonces, ¿cómo eso lo unificamos para poder llegar, o qué tanto margen lo vamos a tener que pelear directamente en un tribunal de familia? Porque esa situación no necesariamente se va a ir por incompetencia, sino que estamos hablando de una situación de violencia psicológica, que por esta situación de riesgo hay que hacerse cargo en realidad como entes públicos. Eso... O sea, claro, si uno hace cruce de posibilidades, puede darse una hipótesis como esa en que se quede en familia y pudiera darse que cumple el riesgo inminente del 7, da para la prohibición de acercamiento y además cumple la pauta, bueno, PUIR, no quería usar el PUIR. Sin embargo, algunos factores del PUIR, de riesgo del PUIR, te pueden llevar a violencia habitual. Esa es la cuestión. Pero sí, podría darse perfectamente. Si tú buscas situaciones, pueden efectivamente darse que da y se queda en familia. ¿Aló? Sí, sí. Hola a todos, todas, todes. Soy Natalia, abogada del Centro de la Mujer de Chihuayante, y quisiera hacerle una consulta también al panel, magistrada, ministro. En una proyección futura, o sea, atendido a que todavía estamos en sede de familia, pero el próximo año vamos a entrar en el primer semestre en 3, 4 regiones en lo penal y después en el segundo semestre en lo penal en todo Chile. Eventualmente en tribunales de familia esta medida podría quedar en desuso, o que, al menos por la experiencia que señala la magistrada, podría efectivamente los magistrados o magistradas no querer implementarla por el hecho de que no le pueden hacer el seguimiento y prefieran hacer estas recomendaciones para que en sede penal se proceda a la aplicación de la medida. ¿Qué es lo que estima usted, magistrado, ministro, según la apreciación que han podido tener hasta ahora? O sea, yo creo que, espero que no, o sea, espero que resulte. Si efectivamente la exposición que hago yo y la crítica no es con el afán de que digamos que esto no sirve, sino que de la forma en que está o que se ha implementado inicialmente resulta insuficiente. O sea, yo creo que todo se puede modificar. Creo que va a ser, cuando entre en vigencia ya en tribunales de garantía, creo que es indispensable que los sistemas conversen, que lamentablemente no ocurre eso hoy día. Se puede visualizar la problemática que se genera, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las medidas de protección. El sistema de tribunales de garantía, el SIAG, no quiero decir esto, pero resulta un tanto arcaico, porque al ser el primero, ¿no es cierto?, que se creó, no tiene los íconos o los métodos técnicos para poder, por ejemplo, revisar causas en tribunal de familia. Nosotros podemos hacerlo, pero al revés no. Entonces, yo creo que ese elemento, por ejemplo, es indispensable para que este tipo de medidas puedan funcionar de manera óptima. O sea, si yo como juez de familia decreto este tipo de medida cautelar, porque, por ejemplo, pueden haber otras denuncias en juzgado de garantía y que ellos no sepan que esto está acá. Entonces, sería muy bueno, ¿no es cierto?, que podamos tener una vista global y buena comunicación entre tribunales para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, yo puedo decretar, ¿no es cierto?, el monitoreo telemático de una persona por una denuncia grave que a lo mejor ya se pueda quedar en familia, el tribunal no se declara incompetente y a la semana ocurre otro hecho. Entonces ya estamos ante un asunto de habitualidad y remitir los antecedentes, pero yo lo declaré por el hecho anterior. Entonces debería haber un seguimiento y la posibilidad de que los tribunales puedan tener una visión global para que esto pueda funcionar efectivamente, ¿ya? Porque creo que, como está planteado inicialmente, tiene muchas falencias y la idea es que funcione, ¿ya? Sí, está adicionalmente el problema de antecedentes que muchos pasan por autorrelato y otros pasan por elementos objetivos de información. Entonces, aquel que se autorrelata y sea un antecedente objetivo de información, condena anterior, no basta el autorrelato. Entonces, se hace necesario lo que plantea la magistrada acá, de que nosotros en tribunales sofistiquemos nuestros sistemas informáticos para que haya una fácil obtención de la información. Cuando hablamos de registros rápidos y oportunos para tomar decisiones, de eso se trata. Hace años que ya se está tratando de sacar un sistema unificado informático de todos los tribunales, uno solo.
no esto que haya uno para la familia, el penal, imagínense, ya estaba vigente el 2000 y sigue siendo el mismo, entonces no da abasto para sí mismo, menos para relacionarse con otros que son más sofisticados. Entonces ahí, dentro de lo que nos compete a nosotros como el concepto de acceso a la justicia, es de erradicar, desentrabar más bien o evitar que existan estos obstáculos para que los intervinientes, las partes, puedan efectivamente hacer lo suyo con la información óptima. Lo importante es que la información esté disponible. ¿No hay más palabras pedidas? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Martínez, abogada del Centro de la Mujer de Cañete. Mi pregunta va en relación con las zonas de exclusión. Por ejemplo, si estuviésemos en presencia de una víctima que ejerciera más de un trabajo y además estudia, ¿cuántas son, y además del domicilio claramente, cuántas zonas de exclusión se pudiesen generar? Bueno, ahí entramos en otro problema, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que exponía la encargada de Gendarmería, que hablaba de las zonas de exclusión, que ojalá, ¿no es cierto?, fuera uno, si no se iba a provocar esta situación que básicamente casi que la persona iba a poder estar en la ciudad dependiendo de la cantidad de metros que uno determine, que eso tampoco está establecido porque también va a depender del juez, que pueden ser 50, 100, 200, 300, 1000, no, la ley no lo establece. Generalmente las medidas de acercamiento, de prohibición de acercamiento, del Tribunal de Familia van redactadas en el sentido que tiene prohibición de acercamiento al domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio, entonces no es una zona sola. ¿Ya? O sea, no se parte de la lógica, a diferencia, por ejemplo, en el ámbito penal, que a lo mejor es más fácil controlar este tipo de medida porque la persona está, por ejemplo, recluida en su domicilio, entonces no tiene que salir de ahí. En cambio acá, las zonas de exclusión pueden ser varias, a lo mejor, claro, no llegar al punto, como decía ella, del supermercado o a la farmacia que va habitualmente, pero, por ejemplo, si tiene 2 trabajos, estudia, no sé, en un instituto nocturno y además está haciendo un diplomado en otra universidad. Estaríamos hablando de 4 zonas. Entonces, claro, pues efectivamente ella circula, no se puede pensar que una persona va a estar en un solo lugar y no se va a mover de ahí. Entonces, esos son los problemas que llevan a las fallas, ¿no es cierto?, en la aplicación técnica de esto. ¿No? Sí, ese es un caso difícil. Ese es un caso como el que planteaba la abogada de Gendarmería. Bueno, además aprovecho de felicitar por el día de hoy, es el día de Gendarmería, felicitar a la ponente, a la expositoria y a nuestro cuerpo de Gendarmería en la Corte. Bueno, saliendo de eso, se me había olvidado hacerlo. Cuando estamos frente a un caso difícil donde para proteger, para precaver un riesgo que es para la seguridad de la víctima y su familia, seguridad que implica eventualmente la vida de la víctima, y tengo al frente la libertad ambulatoria del sujeto a controlar, las limitaciones a la libertad personal también son restrictivas, o sea, no pueden ser más ni transformarse en una prisión. Estamos hablando de una medida, de la intensificación de una medida de no acercamiento. Se ha decretado precisamente para en casos que no se dispone la prisión preventiva. Entonces, si al final lo dejo recluido en su casa, es un 155A que es distinto al no acercamiento. Entonces, he dejado vaciado de contenido el derecho a la libertad ambulatoria y estoy disfrazando una reclusión total ya en el domicilio. Claro, no puedo meterlo a un centro de cumplimiento de medidas provisionales, pero sí puede, con eso significa que no puede salir de su casa o de su población o de su barrio. Entonces ahí el juez tendrá que hacer la ponderación con los respectivos fundamentos de los abogados de las distintas partes. No hay solución normativa fácil desde que hay principios jurídicos involucrados que resguardan derechos fundamentales de ambos. Muchas gracias.
Si desea referirse. Andrea, si quieres hacerte cargo. El sistema de monitoreo permite generar tantas áreas de exclusión como el tribunal determine, por lo cual si el tribunal fija que las áreas de exclusión van a ser el domicilio, el lugar de trabajo y la víctima y su lugar de estudio, nosotros vamos a generar 3 áreas de exclusión. Pero evidentemente tampoco se puede caer, por ejemplo, si la víctima regularmente va a 8 lugares porque va al supermercado, va a la farmacia, va a una cafetería. Efectivamente, sería medio ilógico generar áreas de exclusión también a un lugar que, por ejemplo, va una vez a la semana. ¿Cómo solucionamos eso? Generamos las áreas de exclusión, domicilio, lugar de trabajo y estudio, y el resto de los lugares donde la víctima esté se suplen con el hecho de que la víctima porte dispositivo. Porque si la víctima va al supermercado y tiene su dispositivo en la cartera, nosotros vamos a saber que si también el sujeto de control se le ocurrió ir a la misma hora, lo vamos a detectar a ambos en una proximidad. Nosotros vamos a poder alertar a Carabineros de que hay un dispositivo. No hay límite en la generación de áreas de exclusión, pero estas deben ser razonables para que el sujeto o la persona sujeta a control, y siempre hablo de persona sujeta a control porque, como dije antes, entendemos que la ley no distingue a la víctima de violencia intrafamiliar. En este caso, podríamos generar todas las áreas de exclusión que el tribunal determine, pero deben ser razonables y permitir que ambas partes, tanto víctima como personas sujetas a control, también puedan desplazarse dentro de la ciudad. Cuestión que sería imposible si generamos 10, 11 o 12 áreas de exclusión. Pero como digo, eso se suple con una víctima portando dispositivos. Bien, entonces no habiendo más palabras pedidas, vamos a dar primero los agradecimientos a todas las autoridades que nos acompañaron hoy, también a todo el público que quiso hacerse partícipe de esta actividad y fundamentalmente a nuestros expositores y expositoras que nos han acompañado de forma virtual y también presencial. Agradecemos por último a quienes se han sumado de los territorios para relevar esta temática que nos ha convocado el día de hoy, y confiamos que en este tipo de actividades permite informar, colaborar y generar espacios de discusión para la mejora de la institucionalidad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es nuestro ideal mantenernos en la senda de la construcción de una sociedad donde todas y todos trabajemos por la justicia, la equidad y la paz social. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para cada una de ustedes por el logro de este objetivo. Muchas gracias.